Bienvenidos todos a tu casa de restauración familiar, tu casa en Carolina, la iglesia más hermosa. ¿Dónde está la iglesia más hermosa? Bienvenidos a todos los que nos siguen por las redes sociales, por Facebook Live, con ustedes Full Presence. Te invito a que te pongas en pie y continuemos la adoración a nuestro Jesús. La palabra dice en Filipenses 6, aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre, se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. Por eso Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres, para que ante Él se arrodillen todos los que están en el cielo y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor y den gloria a Dios el Padre. Continuemos en la adoración, exaltando a ese Rey de Reyes, a ese Señor de Señores que está en su trono. Oh Señor, que tú te levantas de tu trono en esta mañana, inclinas tu oído a tu iglesia, Padre. Te exaltamos, te bendecimos, te glorificamos. Tú que estás sentado a la diestra del Padre, intercediendo por tus hijos, a ti clamamos, Padre. Que nuestra adoración llegue como perfume fragante, Señor, a tu trono. Oh, te lo pedimos, Señor. Gracias, Dios. Oh, perfecto, inigualable Dios, amor inexplicable, reino inigualable, asombroso coronado estás en tu trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú
En serio. Gloria a Dios. Levanta tus manos, dale un aplauso a Jesucristo. Que Él se lo merece. Todo es para ti. Gloria a Dios. Dios es bueno. Mire, hermano, ni con el micrófono de Javier funciona esta vaina. Esto es increíble. Ya yo estoy por pensar que es el sonidista. Sí, no. Ok. Mire, hermano, cuando a usted le dicen que su nieto se levantó en la mañana y le dijo a su mamá: mami, lee el Salmo 46. Y el Salmo 46 va totalmente de acuerdo con lo que su abuelo va a predicar. Eso es algo que no es normal. Y por supuesto, yo voy a predicar sobre el Salmo 46, ¿no? ¿Y qué voy a predicar? Posible que yo pueda predicar sobre otra cosa que no sea. Y lo curioso es que el domingo pasado, en el cierre de el Congreso de Mujeres, las Guerreras del Reino, la pastora Wilmary Leduc predicó sobre una tormenta. Pero en la vida a veces hay más de una. ¿Alguien ha tenido más de una tormenta? Pues hoy yo te quiero hablar de la segunda tormenta. Y quiero ir, que sé que ya lo leímos en otra versión, al Salmo 46, los primeros 3 versos en la Nueva Traducción Viviente. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Dilo, siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar, que rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Y el domingo pasado nos enseñaron que hay tormentas que Dios usa para entrenarnos, para enseñarnos. Y hay un mensaje detrás de esa tormenta. Y Jesucristo quería que sus discípulos conocieran un área de Él que posiblemente desconocían. Jesús estaba en la barca durmiendo. Y eso está en Marcos capítulo 4, pero también está en Mateo capítulo 8. Pero en Mateo capítulo 14 hay otra tormenta y no es la misma. Y estudiando lo que sucedía en ese lugar, en el Medio Oriente, era común este tipo de tormentas, no era nada extraordinario. Pero estas tormentas fueron muy difíciles. Y en la primera, ¿dónde estaba Jesús? En la barca. Pero en la segunda, no. Y a veces viene una tormenta y nosotros aprendemos a lidiar con ella porque Jesús está ¿dónde? En la barca. Pero hay veces que se levantan otras tormentas y cuando miramos dentro de la barca, Jesús no está. La pregunta es, ¿Jesús no estaba?
Y a veces no podemos tocar a Jesús. Y a veces no escuchamos a Jesús. Y a veces ni siquiera sentimos a Jesús. Pero eso no significa que hay veces que Él está y hay veces que Él está. Eran las 3 de la madrugada, la cuarta vigilia. Y había vientos muy fuertes. Las olas rompían y había poca visibilidad. Para los discípulos que estaban en el mar, en una pequeña barca, la situación había empeorado. Y Jesús no estaba con ellos. En la primera, Jesús estaba en la barca y le dijo: pasemos al otro lado, pasemos, y se incluyó. Pero en esta, Jesús le da instrucciones de que se monten en la barca y les dice: pasen al otro lado. Y él se queda despidiendo a la multitud, los envía a su casa, pero sube al monte a orar. Ellos comienzan a remar y en medio del mar comienza a soplar el viento y las olas provocadas por el viento se comienzan a levantar y comienzan a meterse en la barca y ellos se encuentran en apuros, en una situación desesperante. Pero en esta ocasión ellos se acordaron de la primera, me imagino, porque en la primera ellos miraron y dijeron: maestro. Pepe, ahora tuvieron que decir como quién, como el Chapulín Colorado: ¿quién podrá ayudarme? Y a veces, muchas veces, nosotros estamos en esa segunda tormenta, donde cuando miramos a nuestro alrededor no lo vemos, porque nuestra fe ha menguado. A veces miramos alrededor, no lo vemos y no recordamos que en la tormenta en la primera Él estaba. Pero como en esta ocasión Él decidió hacer las cosas de una forma diferente. Te voy a explicar lo que Dios te quiere decir. Dios no siempre hace las cosas de la misma forma. Pero nosotros, cuando recibimos un milagro de Dios, lo grabamos y viene una situación luego y tenemos grabado cómo Dios resolvió el problema, y a veces esperamos que Dios use la misma y Dios no es así, porque en esta ocasión, ok, tú piensas que cuando Él los envió, Él sabía que la tormenta se iba a levantar. Pues ¿y por qué no se montó? Todos los días yo oro por Julio Melgar. Todos los días. Todos los días. Y ayer no fue la excepción. Pero ayer yo me senté a hablar con Dios. No a cuestionarle, sino a aprender de Él. Señor, yo no entiendo. Yo no entiendo. ¿Por qué un adorador como este tiene que y está tan mal? Yo no entiendo. Yo no te voy a cuestionar.
yo no voy a dudar. Es simplemente que yo no entiendo. Como van las cosas, si siguen como van, posiblemente él se muera. Todos estamos esperando un milagro y el milagro no llega y yo no entiendo. Y como él vio que mi pregunta era sincera y sin malicia, yo no lo estaba cuestionando, simplemente no entiendo. Hay cosas en la vida que yo no voy a entender. Aumenta mi fe, quiero conocerte más. Y él me contestó y me dijo: hijo, yo pienso que puede ser la forma en que tú y otros miran la vida. Y yo entiendo que tu visión es limitada. Y yo entiendo que la muerte ustedes la ven como pérdida. ¿Alguien puede ver la muerte como pérdida? En este año yo perdí a mi mamá. El año pasado yo perdí a mi papá. Porque hay un sentimiento de pérdida. Sin embargo, cuando el apóstol Pablo escribe, dice que para él morir es ganancia. Ok, pues, pero no es que es pérdida. Porque el apóstol Pablo tuvo una revelación de la sangre de Cristo. Y cuando tú tienes una revelación de la sangre de Cristo, ya tú no puedes ver la muerte como una derrota, sino como una victoria. Ya tú no puedes ver la muerte como una pérdida, sino como una ganancia. Porque cuando se abre el panorama divino y Dios se revela a ti, tú comienzas a expandir tu visión de la vida. Y yo le dije, ¿cómo puede ser ganancia? Pues puede ser ganancia. Cuando mi mamá murió, yo tuve la oportunidad de predicarle a toda mi familia por primera vez en mi vida. Y muchos de ellos recibieron a Cristo. Si no todos. ¿Eso es pérdida o ganancia? No sabemos cuántas personas han visto esos videos que se han hecho virales. Y lo que Dios ha hecho en ellos. Entonces, como siempre, lloré y le dije, Señor, y me dijo, no, pregúntame, yo te contesto. Yo no estoy molesto. Yo miro las cosas muchas veces de una forma diferente, porque yo soy Dios y soy soberano. Y hay algo que Dios nos quiere enseñar hoy, y es uno de sus atributos. ¿Alguien me puede decir un atributo de Dios? Uno de los atributos de Dios. Hay uno que me fascina. Mira, mientras los discípulos estaban en problemas, en serios aprietos, ¿tú sabes qué Jesús hacía? En la primera estaba durmiendo, pero ahora no. Y eso nos enseñó una cosa, pero la segunda tormenta nos enseña otra. Dice la Biblia que él subió al monte solo a orar. Ok, mira a alguien y dile, cuando tú estás en graves aprietos, Jesús está orando. Ok, alguien lo recibió, pero yo creo. Cuando tú estás en problemas, Jesús está orando. Cuando se levanta la tempestad, cuando azota la tempestad, Jesús está orando. Romanos 8:34 dice, entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros.
y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Intercede por nosotros. Jesús está sentado en un lugar de honor a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros. Tú estás en problemas y Él está orando. Tú estás en situaciones y Él está orando. Tú estás metido en una crisis y Él está clamando al Padre por ti y está diciéndole al Padre: yo morí por ellos. Él está orando. Su ministerio presente es de intercesión. Él vino, vivió, murió, resucitó, se fue y envió al Consolador. Ahora, para ser salvos tenemos que ir a través del Espíritu Santo, que es el que nos muestra a Cristo. Él es el que nos lleva a Cristo, porque Cristo hoy tiene una nueva función. Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Tú estás en la barca, pero tú no estás solo. Tú miras y no lo ves, pero tú no estás solo. Tú prestas tu oído y no lo escuchas, pero no estás solo. No se te paran los pelos porque no lo sientes, pero tú no estás solo. Él está. Romanos 8:26. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora. Pero el Espíritu Santo por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Pastor, cúbrame en oración. Te voy a cubrir en oración, aunque ya estás cubierto. Pastor, ore por mí. Voy a orar por ti, aunque hay dos que oran por ti. No duermen, no descansan. Para ellos no hay nada imposible. Todos lo saben. Es necesario que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, el Padre, la promesa del Padre, yo enviaré la promesa del Padre al otro Consolador. Aquí está el otro Consolador. Aquí está el viento sopla, el agua se mete en la barca. Y de momento se ve una silueta. Ellos no saben quién es, pero se ve una silueta aproximándose, acercándose a ellos. Y ellos están confundidos y se miran uno al otro. Ustedes están viendo lo que ellos sí, pero por ahí viene alguien. Pero ¿cómo puede ser? Pero es que es imposible. Y de momento, él se va acercando sobre las olas. Caminando sobre el mar. Tú estás en el medio del mar.
no te está yendo bien, estás con una tremenda batalla, una batalla de salud, una batalla financiera, una batalla en tu matrimonio, una batalla con tus hijos, una batalla terrible que no sabes qué hacer, pues mira bien, porque alguien viene caminando sobre las aguas, alguien se viene acercando a ti, alguien viene a socorrerte, alguien viene a meter su mano, alguien viene con el poder del cielo. Y ese alguien te dice, alguien viene. No lo reconoce, pero alguien viene. Nunca habías visto nada igual, pero alguien viene retando. Todo lo que se llama ciencia. Alguien miró un árbol de manzana fue y se cayó una y se hizo una pregunta: ¿por qué la manzana cayó para abajo? Y de esa pregunta se desarrolló toda una teoría y una ley existente que el hombre no conocía. ¿Cómo se llama? Es una fuerza. Es una fuerza que mantiene todo unido. Se llama la fuerza de la gravedad. Hoy, ahora, o nosotros estamos con la cabeza para arriba y los chinos con la cabeza para abajo, o viceversa, no sé. Pero lo que yo sé es que el planeta Tierra no es plano, es redondo. Y ahora mismo está girando a una velocidad que es imposible tú mantenerte estático. Porque el planeta Tierra ahora se está moviendo. Pero no importa que se esté moviendo. No importa si tú estás aquí, acá, acá, acá. Tú estás pegado del piso. Porque hay una fuerza impresionante que se llama la gravedad. Y uno de los estados del agua, que es el líquido, es exageradamente elástico. Al extremo que si tú te echas agua en las manos se te va entre los dedos. No se puede contener. Porque ese estado de la materia, si tú metes tu pie, el peso de tu pie va contra la elasticidad del agua. ¿Y qué pasa? Te hundes. Se supone que el peso de Jesús y la semana pasada, mientras yo estudiaba para hacer un ensayo sobre el Espíritu Santo, y no escribí nada de eso, porque no sé si hubiera pasado la clase, y es que el Espíritu Santo tiene una cualidad, tiene una fuerza que yo hasta la semana pasada desconocía. Y esa fuerza se llama antigravedad. Y es el único en el universo que la posee. Yo lo leí y existe. Esa fuerza se opone ¿a qué? A la gravedad. Y no es falta de gravedad. Porque si no hay gravedad, ¿qué tú haces? Flotas. No es ni gravedad, ni ausencia de gravedad. Es una fuerza tal que se opone a la gravedad,
a la misma fuerza de la gravedad y la neutraliza. O alguien puede entender que el Espíritu Santo tiene un poder tan sobrenatural que se metió en el cuerpo de Jesús y Jesús podía caminar sobre las aguas sin elevarse y sin no se elevó por los cielos y no se hundió en el mar. Jesús estaba orando en el monte solo, pero sabía que sus hijitos estaban en peligro, estaban en problemas, estaban en una situación muy difícil. Y ya la barca estaba en medio del mar. Y para ti y para mí hubiéramos llegado a la orilla y hubiéramos dicho: ¡ay! ¿Qué puedo hacer? Nada. Porque es que es imposible, este problema es imposible, no tiene solución. Hay problemas que aparentan no tener solución, pero ¿sabes qué? Jesús dijo: Espíritu Santo, te necesito, mis hijos me necesitan y yo no voy a cancelar esa tormenta desde aquí. Yo quiero que ellos aprendan algo, que cuando ellos claman a mí, yo me voy a mover donde están ellos, porque yo... ¡Oh, Jesús! Y sabes que esta historia termina que ellos llegaron al otro lado. Y dice la Biblia que cuando Jesús se bajó de la barca, las multitudes se acercaron a él y todos querían tocar el borde de su manto. Y el final de la historia es que Jesús sanó a todos los enfermos. A veces lo vemos, a veces no lo vemos. A veces lo escuchamos, a veces no lo escuchamos. A veces lo sentimos, otras veces no lo sentimos. Pero en todas las veces yo te puedo decir que Él está, que Él te está oyendo, que Él sabe cuál es tu situación, que Él conoce tu problema. Y que Él está dispuesto a caminar sobre las aguas para llegar a ti y que se haga una tremenda bonanza. ¿Dónde están los adoradores? Salmo 139, 7 y 8 dicen: jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Uno de los mayores atributos del Espíritu Santo es la omnipresencia. Él está en todas partes al mismo momento. El hecho de que es omnipresente puede o no resultar en una experiencia especial de nuestra parte. Sin embargo, la presencia manifiesta de Dios es el resultado de su interacción con nosotros inconfundible y abiertamente. Teológicamente entendemos que Dios es omnipresente, aunque no se discierne fácilmente con los sentidos. Es una realidad, pero esa realidad puede que no parezca importante para la mayoría de las personas en el planeta que no perciben su presencia. Sienten que Dios está lejano y no cerca. Y ese sentimiento se convierte en la realidad que perciben de Dios. La presencia manifiesta del Espíritu puede que no sea visible, auditiva o capaz de ser detectada físicamente, pero sin embargo se experimenta su presencia. En el momento de su elección, el Espíritu manifiesta su presencia y nuestro conocimiento teológico se convierte en un conocimiento experiencial. Ponte sobre tus pies. Oh, gloria a Dios.
Los jóvenes que no están con los jóvenes pueden subir. Roxana, ven. Tal vez puedas pensar en algún momento que Jesús se ha olvidado de ti. Pero no es así. Antes de completar esta transmisión, quisiera que todos hiciéramos una oración, los que nos ven por Facebook Live y los que están aquí presentes. Todos vamos a repetir esta oración, por favor. Jesús, perdona mis pecados. Lávame con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy yo te reconozco, yo te confieso como mi único y exclusivo Salvador. Espíritu Santo, ven a vivir en mí en el nombre de Jesús. Si hiciste esa oración de corazón y te arrepentiste de todos tus pecados, tú eres salvo. Nos vemos el miércoles.